Cambiando de tema, vamos a hacer un giro de 180 grados. Quiero entrar en un tema mucho más actual y ahí es donde quiero que tú nos des tu punto de opinión, un tema que le nos conviene mucho a la nueva generación de escritores. Vamos a comenzar por esta frase: adaptarse o morir. ¿Qué piensas del papel de las redes sociales en la difusión literaria? ¿Y con qué me refiero con este término, adaptarse o morir? Antes, quien escribiera una novela tenía que pasar a través del filtro de una editorial. Hoy en día vemos en redes sociales como por ejemplo TikTok, cualquiera publica una novela, hace un bailecito, par de chistes, pone la novela, 1 millón de descargas. Y tú dices, pero ¿cómo lo hizo? Y te lees la novela y tú dices, pero si esto es basura. Pero bueno, también hay muy buenos libros, pero ese es otro tema. Repito, ¿qué piensas del papel de las redes sociales en la difusión literaria? Mira, las redes sociales es un arma siempre de doble filo, lo hemos dicho. Ya tuviste la parte mala, es decir, el hecho de que las redes sociales le den visibilidad, como dijo Humberto Eco, a una generación de idiotas que no tienen nada en la cabeza, eso es peligroso. Es interesante y es importante porque le da visibilidad. Es decir, las redes sociales han roto el monopolio de la información que estaba en manos cada vez más concentradas. Hoy ya no existe ese monopolio. Pero lamentablemente entonces ese monopolio se ha difuminado en una red de idiotas que hacen idioteces y que lamentablemente se llaman influencers cuando no son capaces ni de influirse a sí mismos, ¿no? Sencillamente porque no hay un pensamiento real detrás de cada uno de esos. Eso, por supuesto, para la literatura es bueno también. Es decir, si es malo porque se publica y se genera y se promociona mucha mala literatura o mucha cosa etiquetada como literatura, porque también la posibilidad hoy de publicar la tiene cualquiera sin tener que acudir a las grandes editoriales, esa posibilidad permite también que la buena literatura, la literatura de buen alcance, la literatura que hace pensar, la literatura que divierte y hace reflexionar, es decir, lo que normalmente ha alimentado el intelecto y ha desarrollado el pensamiento social, digamos, de las últimas 6, 7 generaciones de personas en el mundo, tienen un espacio de promoción. Eso es importante, o sea, no claudicar, hay que utilizar todas las posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que entrar en un ruedo en el que tú tienes que adoptar otros tipos de lenguajes, tienes que adoptar otros tipos de mensajes, otros tipos de manifestación. Y eso siempre es un reto, sobre todo porque uno tiene que tratar de mantener la altura intelectual que uno espera transmitir. Y eso es difícil. Por eso te digo, claudicar nunca. Hay que adaptarse, y yo no diría adaptarse, hay que utilizar una herramienta que está siendo libre para todo el mundo. Y ese libre lo tengo que entrecomillar, que conste, ¿no? También. Sí, porque es que ahí volvemos a caer en el fenómeno de las redes sociales, libros que se han enviado a un montón de editoriales, las editoriales los rechazan, cosa que, por ponerte un ejemplo, a mí me ocurrió. Yo envié mis novelas a un montón de editoriales, no me llamó ni Dios, decidí autopublicar a través de la plataforma de Amazon KDP y he obtenido un montón de descargas, me he conocido un montón de personas, sigo promocionando mis obras. Ha pasado con unas cuantas novelas que se han convertido en fenómenos sociales muy buenas. Yo tengo que reconocer que son muy buenas, que han obtenido millones de descargas. Sin embargo, hay demasiada literatura pasando sin filtro. Y eso eventualmente, el trabajo que uno se toma, porque un libro no se puede escribir en un mes, ¿me entiendes? Uno tiene que tardar todo el proceso de investigación, la creación de los personajes, después editar el libro, la portada, la miniatura, todo lo que conlleva crear el libro, tarda mínimo entre 3 a 6 meses. Y estoy poniendo te lo corto. Entonces, estás viendo escritores en esta nueva era que sacan un libro una vez al mes. Y tú dices, no joda, a ver cómo lo haces. Entonces comienzas a leer el libro y tú dices, y resulta que ese escritor está teniendo 1.000 descargas prácticamente al mes. Entonces, hasta cierto punto las plataformas de las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo.
Claro. Mira, lo que uno no puede olvidar es algo, Adrián, que yo creo que nosotros los viejos, para decirlo de algún modo, ya, yo empecé escribiendo a mano, o sea, en papel a mano, ya, después pasé a la maquinita de escribir y terminé con la computadora, ¿no? Aquí sigo yo, sigo con la vieja exactamente, escuela. eso es algo, pero nosotros los viejos, para decirlo de algún modo, tenemos un concepto que yo creo que ese es el concepto que va a quedar sí o sí por encima de todas las tecnologías y todas las cosas. Si tú eres escritor, vas a escribir. Es decir, yo no pienso nunca cuando escribo un libro, ni pienso y me cae un tema, yo no pienso en qué, en cuánto voy a ganar, ni cuántos likes No me van a puedes. dar, ni cuánto, ni cuántas veces van a descargar mi libro. ¿Sabes por qué? Por algo muy simple, porque para mí escribir es un sacerdocio. No es, yo nunca hice esto para ganar dinero. El problema es que la mayoría de esa gente que tú dices, lo que tienen pensado y lo tienen muy bien planificado y lo tienen muy bien investigado, es que si ellos saben que no sacan un libro al mes, los algoritmos de Internet, etcétera, los van a ir sacando de espacio y los van a ir sustituyendo por otras cosas y no van a ganar dinero. Es decir, si tú eres escritor y lo demostraste con el Shadow, sencillamente vas a escribir. El día que tú no escribas, Adrián, tú te vas a sentir mal, No, tu exacto. mujer se va a fajar contigo por lo insoportable que te vas a poner. Es decir, es así, ya, esa es la vida del escritor. Sí. Así, ¿Entiendes? así, Yo recuerdo, por ejemplo, que yo tenía, creo que tenía 14 o 15 años cuando me dieron el primer consejo. Ya, sencillamente me lo dio José Soler Puy, este escritor que yo te mencionaba, autor de esa maravilla que es El pan dormido. José Soler Puy me dijo, yo le llevé dos o tres cuentecitos y por supuesto el viejo que tenía unos plumones y él tachaba con plumones. Imagínate que si te tachan una cosa que tú escribes a mano con plumones, después tú no tienes idea de qué carajo escribiste en ese lugar, ¿no? Porque te tachan con plumones. maestro, estábamos hablando de el poder que están teniendo los libros a través de las redes sociales. Escritores que no son tan reconocidos simplemente llegan, publican un libro, van a TikTok, hacen un bailecito, enseñan el libro, 1 millón de copias descargadas. Increíbles. Y estábamos hablando de que las redes sociales se han convertido en una herramienta que hasta cierto punto están eliminando a las editoriales. Mi gran pregunta. ¿Crees que las editoriales tradicionales están muriendo? Las editoriales antes eran un filtro. Ese filtro, debido, por ejemplo, a Amazon KDP, prácticamente ha desaparecido. Mira, lo que ha cambiado, no creo que las editoriales tradicionales hayan desaparecido, sino que ellas también, como tú decías ahorita, se han tenido que adaptar. Yo tengo la suerte de publicar en esas editoriales tradicionales la mayoría de mis libros y aprovechando las nuevas tecnologías, fundé la editorial Ilíada Ediciones, en la cual he publicado 200 y tantos libros de otros autores. Y que trabajas un montón de géneros, algo importante que, hay que Es tenemos que una mencionar. editorial, o sea, el concepto es igual a una editorial, lo único que la diferencia es la plataforma en la que se publica y se distribuye. Creo que eso es lo que ha cambiado, Adrián. ¿Qué es lo que sucede? Que al existir esa posibilidad, lo que tú decías, antiguamente, fíjate, antiguamente existía la figura del editor y existía la figura del corrector. Cuando yo empecé a publicar mis primeros libros, muchas veces mis libros yo tenía que reescribirlos porque el editor me demostraba que un personaje estaba mal hecho o que faltaba una escena o que la dramaturgia no estaba lograda y así había ese trabajo. Y después entonces el corrector te hacía un trabajo completamente de corrección de estilo que te servía a ti porque tú ibas encontrando dónde estaban las claves de tu propio modo de escribir. Esas dos figuras desaparecieron y no desaparecieron con Amazon. Es decir, esas figuras desaparecieron mucho antes cuando
el mundo editorial dejó de interesarse por la creación literaria y se interesó por lo comercial literario. Esa es la diferencia muy grande. De pronto, yo que empecé a escribir y a publicar, digamos, en Planeta, yo fui testigo de cómo la editorial Planeta, me empezó a considerar de un autor a considerarme un número en la nómina en la cual ganaban ellos dinero. Ese tránsito que pasó completamente en las editoriales tradicionales. Seguíamos, es decir, no existía el fenómeno de redes sociales como existe hoy. No existían ni siquiera en ese tiempo los blogs en los cuales mucha gente empezó a publicar sus propias cosas. Te estoy hablando y ya era un fenómeno que venía caminando. Es decir, ese filtro se perdió mucho antes de Amazon. Amazon y otras plataformas, porque eso mismo lo usa Barnes Noble, lo usan, o sea, otras plataformas en el mundo completo utilizan el mismo sistema de Amazon. Lo que pasa es que Amazon, digamos, es el más conocido y se ha convertido en una especie de monopolio completo, ¿no? Pero Amazon lo que hizo fue diversificar la posibilidad de que la gente pudiera publicar sus libros. ¿Ya? Abarató los costos, abarató completamente todo el proceso de almacenamiento, le eliminó peso económico a las editoriales tradicionales. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Y ahí es donde está el peligro de todo eso. Que ya desaparecida la figura del editor y desaparecida entonces ese filtro que como quiera existía en las grandes editoriales, lo que se propone entonces es un espacio en el que cualquiera puede escribir y puede publicar y puede vender literatura. Eso es lo No, que hace que tengamos ese espacio tan amplio en el cual, como tú dices, hay veces que uno gasta dinero porque le hizo una muy buena promoción, porque tuvo todo muy bien y cuando tú coges, gastaste, compraste el libro y ves la primera página, te das cuenta de que ese señor nunca en su vida va a ser escritor. ¿Ya? exacto. Por Sencillamente ejemplo, ha llenado una cuartilla de algunos disparates. Punto. sucede lo que tú estabas mencionando, partiste en dos, como decimos el buen cubano, que yo lo noto mucho. Uno tarda haciendo un trabajo investigativo, investigando tecnologías, bueno, lo que sea que vayas a hacer el libro. Le pagas, yo en mi caso, yo le pago a un editor para que me haga lo que es la parte de la corrección ortográfica, pero también tengo que pagarle a la persona que me hace la maquetación del libro, la que me hace el cover del libro y finalmente, vale, lo publico. Automáticamente que tú publicas un libro en Amazon, entras en una lista de competencias según el género que tú hayas puesto. Yo publico en el género de acción-aventura y Amazon tiene 100 títulos en esa lista. Si tú no vendes mínimo 5 libros al día, del número uno pasas al 5, del 5 al 20, del 20 al 40 y en menos de 24 horas desapareces de la Desapareces. lista. Eso te obliga a sabes que tienes que sacar un próximo libro en menos de 3 meses y todo ese trabajo que conlleva hacer un libro comienza a desaparecer y entonces Desaparecer. te vas por la fácil. Dices, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir una novelita rosa, mucho erotismo, 50 sombras de Grey, versión latinoamericana, y eso al final está destruyendo todo el trabajo que conlleva. Por ejemplo, El aliento del lobo. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir ese libro? Todo el trabajo de investigativo. Solo que estaba diciéndote, las redes sociales son un arma de doble filo, pero vuelvo a decir, no hay fenómenos como, no sé, podría mencionarte un montón de... Yo leo mucho literatura en inglés, también eso me pasa. Y veo que los escritores autopublicados en anglosajón venden millones de copias. Y ahí quería caer en otro tema que he visto que mencionas mucho en tu editorial Iliada Ediciones, porque tú tocas un montón de temas, tú escoges un montón de géneros. Por ejemplo, aquí tengo las preguntas, las tengo preparadas. Cómo explica Amir que los géneros tan populares como los zombies, los virus apocalípticos, las guerras nucleares o los futuros distópicos sigan siendo terreno del mundo anglosajón? Te pongo varios ejemplos que yo los consumo. Veo novelas que se hacen virales
y tratan de esto, de temas de zombies, cayó un meteorito, las personas tuvieron que sobrevivir dentro de un búnker, cosas por el estilo. ¿Por qué los latinoamericanos no tratamos esos géneros? ¿Qué crees? ¿A qué crees que se deba eso? Mira, primero, el lector latinoamericano no busca esos géneros. Y eso es algo que parece ser que los escritores que se dedican a esos temas lo saben, ¿no? También hay eventos y vamos a decir, hay investigaciones que te dan a ti determinadas líneas por las cuales tú puedes tener digamos, una idea de cómo se mueve el mercado, ¿no? O sea, recientemente yo creo que lo comenté, que yo me asombraba de que en estos tiempos vender 500 ejemplares se considera un bestseller, 500 ¡Bof! ejemplares. ¿Y si los Y vendes en yo, Amazon en digital? exactamente, y yo, como decirte, el sistema tradicional de Habana Babilonia, en la versión original llamada Jineteras, yo vendí 75.000 ejemplares En papel. en papel. Sí. Cuando tú miras eso en aquella época y que de pronto 500 sea un bestseller, uno se pone, digamos, se pone un poco nervioso. Primero, el público en español no le gusta tanto realmente ese mundo de los zombies, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate que sí compran literatura erótica. La novela rosa, la clásica. Exactamente. La novela romántica, la novela rosa, la novela erótica, ahí tú tienes un fenómeno que en inglés fue un fenómeno, tú lo mencionabas, Las 50 sombras de Grey es uno de los libros más vendidos en lengua española también. ¿Por qué? Sin embargo, los libros, por ejemplo, de alguien que yo admiro, digamos, completamente, para decirlo de un modo, ¿no? Que escribió esa joyita que es Misery, que escribió esa joyita que es It, ¿ya? O sea, un autor inglés no es leído, ¿ya? No es leído con la misma euforia en el mundo Me está hispano. quitando preguntas. Era una de las siguientes. ¿Qué pasa con Stephen King? ¿Qué pasa con el género Exactamente, techno-thriller? Por cierto, el género exactamente. que yo trato mucho. Exactamente, o sea, una de las cosas, por ejemplo, las conversaciones que yo he tenido con otros escritores que escriben fantasía, ciencia ficción, distintas variantes de lo fantástico para englobarlo, ¿no? De un modo completo, siempre ellos hacen esa salvedad. Al público en español, esos temas les interesan muy pocos. Es decir, el público en español, quizás por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma, a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero por lo menos en mi experiencia, le interesan mucho más las historias de vida, de sufrimiento, las infidelidades, le interesa más el chisme de la otra de eso que si un extraterrestre aterriza en tal lugar o Sin si embargo, vemos, un disculpa que te futurismo. interrumpa, el Ujú. fenómeno del Eternauta, que está basado en un cómics. Y sin embargo, Ahí, se han... espérate, exactamente. Esa es otra cosa que hay que ver. Es decir, Ay, no existe, fíjate, no existe ese amor hacia leer el libro y sin embargo el sector del cómics y de la novela gráfica de esos géneros en español tiene un impacto impresionante. Venden montones de eso. De hecho, ahora mismo en España se han generado muchísimos concursos de novelas gráficas y de novelas cómics, sencillamente porque de esos temas específicamente, de temas cyberpunk, o sea, todas las tendencias últimas, precisamente porque han descubierto, por supuesto, el vendedor ha descubierto que ese es un filón que le interesa más que nada a muchas de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, hay de todo, pero mira, Adrián, una de las cosas que yo he descubierto como editor es que la literatura es un misterio y uno nunca sabe con lo que vas a pegar. realmente con qué va a salir el público. Yo te digo que siempre lo digo, o sea, yo tengo en la editorial, tengo publicados a grandes escritores latinoamericanos de una trayectoria y un renombre impresionante
que cualquier editorial del mundo daría la vida por publicar a esas personas. Ellos quieren publicar conmigo, sin embargo, porque les doy un trato de persona y de escritores. ¿Ya? Y sin embargo, esa gente no ha vendido como ha vendido un muchacho jovencito al que le publiqué su primer libro y que de pronto ese muchacho prácticamente ha financiado el resto de la editorial. ¿Cómo tú explicas eso? La ¿Estás promoción, hablando de Glauber? no, es un mexicano, ¿ya? Ok, ok. Alonso Burgos. O sea, de pronto tú tienes esa opción y tú dices, ¿cómo yo explico esto? Ahí tú tienes, por ejemplo, Glauber Senarega, una hermosísima, hermosísima novela fantástica, ya con mucha, o sea, realmente muy bien contada, muy bien narrada, todo lo más allá, y ha vendido, sí, perfecto, pero no ha dado, como decimos nosotros, no ha dado el paletazo que, como yo les suelo decir a ellos en broma, ¿no? A ver si alguno me convierte en millonario para los 12 millonarios, ¿no? O sea, ellos y nosotros.